poco de estos fundamentos. Son importantes sobre todo porque cuando queremos realizar códigos o incluso la aplicación de nuestros problemas de ingeniería, sin duda entender estas bases nos ahorra tiempo, nos ahorra ese tipo de dolores de cabeza, sobre todo en cómo diseñar y cómo evaluar o probar ese tipo de redes que nos ayuden a precisamente resolver un problema, ¿no? Puede ser ingeniería, puede ser también la cuestión administrativa, puede ser incluso en sector salud. De hecho, todo lo que se está aplicando hoy en día en redes neuronales, que nosotros comúnmente le llamamos como IA, pues está en todos lados, ¿no? Entonces, esta introducción a redes neuronales pues nos sirve precisamente para adentrarnos en estas temáticas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué cosas son? Nosotros como hemos dado por mercadotecnia e inteligencia artificial, sí lo son, por supuesto, esa es la definición básica de la inteligencia que se está aplicando a lo que son computadoras, pero es más allá que eso. En realidad, cuando nosotros decimos IA, son en realidad sistemas, software, códigos, algoritmos, sistemas informáticos que intentan cubrir esta parte o hacer la emulación de nuestro cerebro humano. Entonces, esta función cognitiva lo vamos a lograr a través de estos algoritmos, de estas metodologías que son basadas en software y para eso requerimos buenas máquinas, buenos procesadores y por supuesto el desarrollo de este software o de estos softwares. Hoy en día, entre mejor esté estas máquinas, por ejemplo, mejor las GPUs, que son las tarjetas gráficas, se puedan tener en una máquina, mucho más poderosas son a la hora de correr o ejecutar este tipo de códigos. Son más rápidos, son más grandes, procesan imágenes, procesan millones de datos. Entonces, no solamente es desarrollar el software, sino tener el equipo adecuado para poder implementarlo. ¿Sí? Entonces, su función básica de este software o de esos sistemas informáticos es ayudarnos a razonar, también a aprender y realizar acciones que nos lleven a resolver problemas. Entonces, eso significa que nosotros, así como nosotros tenemos un proceso de conocimiento, también las máquinas van a tener un proceso de eh, tanto como de recibimiento de datos, procesamiento de información, aprendizaje de estos datos y también, por supuesto, va a tener decisiones. Y esto es lo que le permite el conocimiento a estos sistemas informáticos. Em, Les decía, puede tener diferentes nombres, aunque en realidad el nombre oficial es redes neuronales, o también conocido como Machine Learning, aprendizaje automático. Puede ser también utilizado como un todo eh, en la parte de robótica o en el procesamiento del lenguaje. Entonces, ahí está metido básicamente todos estos aplicaciones, pero no solamente son las únicas, les decía. Puede ser aplicada en finanzas, en robótica, en videojuegos, en agricultura, en todo lo que es las redes sociales, las empresas grandes están recabando mucha información que hace que sus algoritmos se entrenen. Precisamente por eso es que nosotros podemos platicar con ciertas IAs porque están entrenados por grandes cantidades de información de cómo es el comportamiento humano y no solo eso, sus gustos, sus tendencias, lo que compra, lo que no compra. Todo eso lo aprende esos modelos matemáticos que son redes neuronales. Entonces, ya tiene rato que se están aplicando en diferentes lados, pero tiene su historia y las redes neuronales no comenzaron con ese nombre como tal, ni tampoco como inteligencia artificial. Comenzaron con un concepto muy básico llamado perceptrón, que en un momento más vamos a profundizar. Y este perceptrón ya tiene sus desarrollos desde los años 50, desde los 60, y fue evolucionando precisamente por el desarrollo también tanto de computadoras como el Internet y por supuesto todo lo que es telecomunicaciones. Y fue tomando diferentes nombres. Hoy en día, por ejemplo,
el nicho o el punto clave del desarrollo a partir de los 2010 para arriba, se llama Deep Learning. Ahí está el boom, ahí están las tendencias. Son redes bastante grandes, son redes que ocupan mucho recurso computacional, pero sus aplicaciones, por supuesto, son más poderosas. Ya vemos carros autónomos, vemos robots tomando decisiones y combinado con mejores pues, redes de comunicación, Internet, es posible tener una operación de estas máquinas o de esos procesos de forma remota mucho más eficiente. Entonces, esa ha sido la evolución en cómo se ha llamado la inteligencia artificial. Hoy en día, les digo, todos los puntos se le llama IA, pero en realidad, si nos vamos por su nombre muy particular, lo van a encontrar hoy en día como el aprendizaje profundo o deep learning. Hubo un tiempo en donde las empresas incluso habían diplomados o habían estos cursos de especialización llamados minería de datos o data mining, y los data mining eran las personas o las personas encargadas de hacer exploración de datos, análisis estadísticos avanzados, sacaban características de las variables, se llamaba ingeniería de características, también se hacían una validación de estos datos y se interpretaban modelos. Esto básicamente se transformó o lo absorbió las redes neuronales o la IA. Así que esto que en algún momento tal vez ustedes lo escucharon como data mining, está integrado dentro de procesos de inteligencia artificial. Bueno, aquí haciendo una recapitulación de los años 50, pues comenzó con algunas propuestas de personas muy individuales, pero que luego ya fueron combinándose en grupos o equipos de trabajo muy bien concretos y que empezaron con los desarrollos de la computación y de las computadoras a hacer el auge desde los años 80, 90, y no fue quizás los procesos difíciles que vivió la humanidad en los últimos 20 años, por ejemplo, crisis, guerras y también todo lo que es enfermedades, por ejemplo, el coronavirus, fue que se utilizaron ya los pretextos, se puede decir a nivel de mercadotecnia, a nivel de entretenimiento, que fue posible conocer más a fondo qué era la IA, ¿no? Ya prácticamente hoy en día, a partir de 2022, 2023, y es algo que se utiliza diariamente. La idea básica de las redes neuronales parte del concepto de neuronas biológicas que nosotros, pues claramente entendemos de nuestro cerebro y que intenta emular el mismo comportamiento. Obviamente, nuestro cerebro sigue y seguirá siendo una máquina perfecta y bastante compleja, pero también los desarrollos de redes neuronales son cada vez bastante profundos y bastante especializados, que permite tener esta característica del cerebro humano. En las neuronas biológicas, nosotros tenemos, en cada neurona tenemos conexiones o ramas llamadas dendritas, son estas ramificaciones. Tenemos el cuerpo, que es donde guarda la información, llama soma, y tenemos esta cola llamada axón, donde se transmite nuestra información que va a viajar a otras dendritas que están conectadas con otras neuronas. Entonces, el proceso electroquímico, que es bastante también interesante a nivel eh, biológico de nosotros, esta información que está pasando de una dendrita a otra o de varias dendritas a otras, se llama sinapsis, que es precisamente donde se lleva a cabo la transferencia de conocimiento de un lado a otro lado, ¿no? Entonces, si estamos hablando de redes que son un conjunto de muchas neuronas, esas redes están funcionando porque se está interactuando con una información de entrada y que a su vez se está produciendo una salida. Esas salidas, por ejemplo, podrían ser algún estímulo, podrían ser también algún conocimiento e incluso las emociones, aunque es complejo en realidad dónde residen las emociones, todas estas conexiones sí suceden a nivel cerebral. Entonces, bueno, yo creo que estas personas que se dedican a esto son, por supuesto,
muy bien entendidas de lo que está pasando a nivel del funcionamiento por zonas o por áreas del cerebro, y nosotros pues entendemos quizás a nivel general o superficial este tipo de comportamientos a nivel cerebral, ¿no? Entonces, es una máquina perfecta, muy interesante y genial. Y entonces, gracias a esta analogía con nuestro cerebro humano, se propuso la neurona artificial. La neurona artificial tiene su propósito de emular exactamente lo que les decía, lo de las dendritas, lo del soma, el axón y también la sinapsis. Si nosotros vemos a detalle dónde estarían las dendritas en esta ecuación, sería muy difícil si no conocemos lo que hace precisamente cada parte. Por ejemplo, dijimos que las dendritas tomaban información de otras neuronas, entonces las responsables de llevar hacia adentro esta información son una variable que se llaman variables de entrada. A eso le llamamos dendritas, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos flujo de información a través del axón, necesitamos que antes la información que está viniendo de afuera se pueda asociar con lo que está adentro. Entonces, a eso le vamos a llamar W, como la parte de la conexión que tiene que ver con la señal de entrada. Cuando estamos nosotros teniendo un peso bastante grande, se le está dando una importancia de vida a esa información que está entrando. A veces, no sé si les ha pasado, estamos quizás pensando algo demasiado profundo, que toda nuestra concentración está sobre ese tema. Y en otras ocasiones, parece como que estamos en vacío, ¿no? Como que estamos en nuestra mente pensando en nada. Entonces, el cerebro sigue funcionando, por supuesto, no para. Sin embargo, a lo que voy es que la información que está pasando en ese momento no es relevante quizás para llamar nuestra atención. De hecho, creo que muchas cosas que hacemos a veces en el día pudiéramos no prestarle la atención, simplemente las hacemos porque sí. Bueno, entonces, el peso, que es la sinapsis, le va a dar cierta fortaleza si la información es relevante y si no, simplemente va a tener valores muy pequeños. Sigue existiendo, pero no tiene un valor demasiado grande. Y cuando nosotros hacemos operaciones, por ejemplo, multiplicar la entrada por el peso que está asociado, se convierte en una operación de multiplicación y como estamos teniendo múltiples entradas en diferentes dendritas, pues esta multiplicación por esos pesos, a esta operación se le llama suma ponderada, que sería lo que está ocurriendo en el cuerpo de la neurona. Pero esta información no se queda allí. Necesitamos hacer el flujo de la información que pase hacia otras neuronas. Y entonces este cuerpo bueno, perdón, esta cola que se llama axón, nos va a ayudar a dejar pasar esta información hacia otro lado. Para eso requerimos que la información sea transformada a través de una función que se llama función de activación y esta función de activación va a ser un tipo válvula que nos va a decir, ok, te voy a dejar pasar la información, pero no toda es tan importante. Tal vez 70% de esta información es importante y el resto la vamos a quitar. O sabes que esta información no va a pasar nada. Vamos a desactivar todo. Oye, pero es que yo hice ciertas operaciones. Dice la función de activación, no, no importa porque esta información no va a ser relevante para nuestro conocimiento, entonces la desechamos. La función de activación, entonces, su función es activar o desactivar o regular este flujo de información que pasa por el axón para que finalmente estas dendritas que están al final se le conozcan como salida, porque van a ser la información que fluya hacia otras neuronas. De esta manera, entonces, si lo resumiéramos, una red neuronal estaría dado por esta ecuación que ustedes ven aquí. Ahí está contenido matemáticamente una neurona artificial con estos elementos básicos matemáticos. Por supuesto que la idea no es quedarnos con una sola neurona, porque aunque sí podría tener una aplicación,
no nos ayudaría para hacer problemas reales en la parte de ingeniería, por ejemplo, o de otras áreas, porque pues, son problemas más difíciles, son problemas que requieren mucho más conocimiento, y entonces por eso hablamos de redes neuronales. Así que, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, van a ver redes que tengan una capa de neuronas de entrada, van a ver neuronas ocultas, que son unas neuronas que están en medio entre las entradas y las salidas, y se llaman ocultas no porque no se observen, sino porque mucho de su conocimiento no es observable a la hora de cómo lo fuera, por ejemplo, la entrada y la salida. Entonces están en forma intermedia, pero también siguen procesando información a la siguiente capa. Puede haber tres, cuatro, cinco neuronas ocultas y cada una está sacando información hacia la siguiente capa. Pero como ustedes pueden ver, cada información no solamente está hacia otra neurona, puede ir hacia varias. Por ejemplo, lo que está pasando em, con esta neurona que está aquí en medio, la N11, le va a mandar información no solamente a la N21, le va a mandar información a la N22 y a la neurona 23. Y entonces de esta manera le está pasando información de lo que pudo haber contribuido la señal de entrada sobre esa neurona. Entonces les decía, en una cuestión de conocimiento humano, nosotros funcionamos bastante parecido. Puede ser que cierta información entró a nuestro cerebro, pero un 60% no es relevante, solo nos quedamos con lo importante que nuestro cerebro o nuestro desarrollo humano, social, cognitivo, profesional, tomamos un criterio para decidir qué es lo que dejamos pasar y qué no. Entonces, por supuesto, al decir que hay un entrenamiento, está pasando algo. ¿Dónde? La pregunta es, siempre nos hicimos esta pregunta en la parte de, a nivel biológico, ¿dónde está el conocimiento que nosotros logramos cuando aprendemos algo? ¿Por qué cuando aprendemos algo, luego empieza un proceso de reforzamiento? Desde niños, desde pequeños empezamos a tener este reforzamiento hasta poder aprender y dominar algo. Incluso como profesionistas, la primera vez, lo más seguro es que algo no funcione o no nos salga como queremos, pero la segunda, la tercera y después de 10 años tenemos esta posibilidad de tener algún tipo de especialidad o de mayor experiencia sobre cierta área. Bueno, el conocimiento está precisamente en la sinapsis, pero la sinapsis no solamente es la conexión y ya, la sinapsis puede ser reforzada cuando el conocimiento vuelve a pasar o vuelve a introducirse, pero los responsables de hacer esta fortaleza, al menos en la parte de tanto humana como en la parte de neuronas artificiales, está en los pesos. Entonces, cuando los pesos, en la primera ocasión de un conocimiento dado, eran de un cierto valor, pero luego pasaron a ser diferentes porque se les dijeron que cambiaran porque hubo un problema antes. Esta nueva actualización de pesos lo que nos permite es cambiar la salida en función de este cambio. Pero eso no solamente es cambiar porque sí. Se supone entonces que debemos estar midiendo el error de lo que cometemos en las salidas. Por ejemplo, si nosotros queremos aprender un idioma, pero ese idioma o esa palabra no la aprendemos, probablemente utilicemos una estrategia para poder memorizarlo. A la siguiente ocasión, cuando nos pregunten de esa palabra o de esa traducción, la salida probablemente ya no sea equivocada porque nosotros mismos corregimos algo que antes no habíamos hecho. Una mala pronunciación, una mala escritura de alguna palabra. Y eso se hizo precisamente corrigiendo el error, porque la primera vez que lo hicimos no nos salió bien. Entonces, cuando nosotros adaptamos los pesos, la sinapsis, la reforzamos, pero no solamente la cambiamos solamente así, la tenemos que cambiar en función de un error que nos permita tener una salida que nos lleve a lo que nosotros deseamos. De hecho, el error va a estar monitoreándose a modo de que cuando nosotros veamos que el error se redujo porque obtuvimos lo que queríamos,
Entonces hemos tenido el conocimiento adecuado que reforzó nuestra sinapsis, que en este caso nos dieron los pesos adecuados. Ahí está el conocimiento de todas las redes neuronales, algunas que son muy actualizadas, por ejemplo, las que usa ChatGPT, las que usan algunos Gemini, o por ejemplo DeepSeek, o las que reconocen imágenes o rostros o traducen. Todas estas IAs fueron entrenadas para que el error de equivocarse, por ejemplo, en alguna palabra o en alguna imagen que generó mal, siempre esté en función de lo que originalmente se quería, que es el objetivo. Y entonces el error tiene que minimizarse a tal grado que cuando se reduzca lo más que se pueda, los pesos últimos que se obtuvieron sean los pesos adecuados que funcione en nuestra red. Y entonces ahí es donde, es donde reside precisamente el conocimiento de todas las redes neuronales, y en este caso las redes artificiales que tenemos aquí. Entonces, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones más típicas de las redes neuronales? Por ejemplo, una de las más típicas es presentarle imágenes y que estas imágenes sean clasificadas a nivel de su salida, pero antes tendríamos que entregarle información a la red para que aprenda cómo es o cuáles son las características de esa señal o imagen. Por ejemplo, un perro. En el caso de los perros, lo que va a aprenderse la red no solamente pudiera ser imágenes, pudiera ser ladridos, puede ser incluso una señal auditiva, no solamente puede ser una señal nada más de caracteres. Puede ser también que se le esté entregando contornos, se le esté entregando formas de orejas, formas de cara, y esto la red va a empezar a memorizar, pero al mismo tiempo también aprende si cambias de imagen o de animal, debería conocer que este cambio no pertenece al animal original. Podría ser un animal que no conozca. Pero para evitar eso, también se le puede entrenar con imágenes al mismo tiempo de gatos, de otros animales. Y de esta manera, cuando se le presente de una variedad de animales, la red puede decir bueno, con un nivel, alguna métrica de exactitud, te aseguro con un 95% que esta imagen que me estás dando es de tal animal, ¿no? Entonces, este proceso de conocimiento tiene que, primero, ayudarnos a entender que las entradas son muy importantes porque si no le entregamos información limpia en el sentido de calidad, no vamos a tener entonces un aprendizaje, ¿ok? Significa que si quiero aprender que la red, perdón, si quiero darle que la red aprenda a perros, no le voy a estar dando imágenes demasiado borrosas, ni tampoco imágenes que no sean perros. Le tengo que dar imágenes que sean, que representen realmente esa categoría, ¿ok? Entonces, las redes neuronales, por ejemplo, pueden verse así, con diferentes capas, y al final podemos observar cuáles son sus predicciones. Por ejemplo, si y nosotros estamos hablando de que son diferentes clases de perro, gato, algún otro animal, algún pescado, etcétera, y le hago presentar a la red una imagen cualquiera para ver cuál es su categoría, el valor numérico que me arroje la red, en este caso, por ejemplo, tengo punto 88, punto 23, punto 56, punto 12, el valor que tiene más grande su salida es la categoría que ganó. Entonces, si el cero, bueno, en este caso el cero representa un animal, ese sería el animal con el cual la red clasifica, predice el comportamiento de la señal que se le introdujo. Que entonces son aplicaciones que se tienen de las redes neuronales, pueden ser, por ejemplo, clasificación, la regresión, que es una estimación del comportamiento de ciertas variables, y también existen otros grupos, por ejemplo, la agrupación o clustering de los patrones, va a localizar patrones que son familia y los va a agrupar. Originalmente nosotros podemos entregarle varias señales a la red, pero nosotros mismos no conocemos si son
El primer grupo o lapso de esa señal pertenece a una familia, por ejemplo, alguna falla, o si pertenece el segundo grupo a la evolución de esa falla. Entonces las redes pueden aprovechar cierta cercanía de información entre ellas, o sea, de los datos, y hacer estas separaciones, y eso se le llama clusters o agrupaciones. Son algunas de las aplicaciones. Y les decía, puede hacerse, se pueden aplicar para diferentes cosas, de diferentes áreas. Por ejemplo, puede ser algún procesamiento de lenguaje, puede ser clasificación de imágenes, etcétera. Puede ser también algún tipo de algoritmo que nos ayude a traducir información o algún lenguaje y pues, traducirlo a otro. De hecho, hoy en día los mejores traductores hacen precisamente eso, ¿no? Y les decía, bueno, el caso de clasificación va a intentar separar categorías. En el caso de la regresión va a intentar apegarse o aparecerse al grupo o a los datos, haciendo de que haya una estimación a través de esos datos. Puede ser una recta, puede ser una curva, puede ser una regresión no lineal. Y le decía lo de las agrupaciones, ¿no? Son algunos de los típicos casos en los que se usan las redes neuronales. Hay diferentes tipos de algoritmos. Los más básicos son las redes neuronales, pero hay árboles de decisión, por ejemplo, algunas regresiones lineales, random forests o árboles, bosques aleatorios, perdón. Toda la teoría de valles, que es probabilística, los vecinos más cercanos, KNN, y las redes Long Short Term Memory o de memoria de corto y largo plazo. Son diferentes algoritmos que trabajan con diferente naturaleza, pero sus objetivos son los mismos, ya sea para regresión, para clasificación, etcétera. Por ejemplo, esta red es una típica red neuronal se llama perceptrón, que multicapa, y si observan tiene entradas, tiene pesos, hay unos vías que aparecen aquí y estos son llevados a una operación, que es una suma ponderada, se procesa por una función de activación. Luego, esta información pasa a otra capa, no es todavía la salida, hace lo mismo y luego ahora sí saca una salida que igual hace pasar por una función de activación que va a dejar pasar cierta información hasta la parte final. Entonces, de forma esquemática, así es como ustedes pueden ver una red neuronal en su interior. Otros métodos, por ejemplo, como las máquinas de soporte vectorial. Esta en particular es bastante matemática. No es imposible ni de entender ni tampoco de aplicar, pero sí tiene fundamentos bastante más pesados. Pero les decía, la idea es crear hiperplanos de separación tomando como referencia los patrones o los datos que están más cercanos entre ellos, y eso se le llaman vectores de soporte porque logran construir hiperplanos de separación pasando por ellos y finalmente haciendo una región de separación entre el grupo verde y el grupo negro. Pero les digo, tiene un concepto matemático. Bueno, ese era el mismo diapositiva que vimos. Y van a ver ustedes aplicaciones que se pueden utilizar redes bastante tranquilas o simples. Por ejemplo, tenemos una entrada, tenemos algún proceso de extracción de características, aprendemos o le hacemos aprender estos patrones a la red y tenemos una decisión de una clasificación. Pero el deep learning tienen más capas, tienen más procesos, por eso es un aprendizaje más profundo, porque ahí sucede la extracción de características y otras cosas que si no se tiene cuidado de entender qué hace cada capa, podríamos tener como un modelo de caja negra porque no vamos a saber qué está pasando adentro. Pero si podemos seguir y monitorear los cálculos, que son bastantes, pero podemos seguirlos, vamos a ver que hay una cantidad enorme de operaciones de redes que están pasándose información entre sí adentro y lo que está haciendo es sacar información a mayor detalle. Por eso el deep learning, a diferencia, por ejemplo, del machine learning,
Solamente le va a interesar quizás formas como el rostro de un perro o formas del rostro de un gato, pero en el deep learning va a ir a sacar contornos, va a sacar labios, va a sacar pestañas, va a sacar formas de el cabello, formas del cuerpo, va a sacar contrastes, va a aprender todo lo que antes no se podía hacer y esto permite tener mayor información que fluya. Por supuesto que una de las desventajas es que se tenga un algoritmo muy pesado a nivel computacional, se consume mucha RAM, se consume mucho tiempo de entrenamiento, pero el resultado no solamente va a ser una clasificación, sino va a ser un conocimiento profundo de de la señal de entrada. Y si estamos hablando de imágenes, estamos hablando de que la clasificación de imágenes para personas extraordinario porque no solamente estás utilizándolo, sino también extendemos un poco más de lo que está allí, ¿no? Del entregable. Bueno, puedes tomar capturas, sí, el código, por ejemplo, aquí, si tú notas, este es el código. Lo puedes copiar y pegar tal cual y ponerlo al final de tu Word, por ejemplo, pero si quieres el código ejecutable, o bueno, al menos el que guarda, por ejemplo, aquí yo tengo este, ¿no? Si me voy a guardar como aquí puedes ir a guardar el formato .m. Este .m que aquí aparece Ok, es el código tal cual que es leíble en MATLAB o para leer directamente. ok, Esa es una opción bastante buena. Si tú quieres, por ejemplo, abrir otro, aquí puedes darle en la pestaña de nuevo documento o aquí en abrir script. Hay ajá, otras opciones, pero este es el más básico. En el script ya puedes empezar a programar cosas muy sencillas. Por ejemplo, el CLC te limpia todo lo que haya aquí. Si tú cometiste algún error en tu ventana de comandos o también llamada consola, el CLC cuando tú eh, empiezas estos códigos, pues básicamente te va a limpiar todo lo que hayas dejado y ver un poquito más fácil. Ahorita se puso un poco lenta mi combo, pero yo le di esta cualquier cosa y me va a marcar algún error, ¿no? Entonces, ujú, en tu script, ahí es donde dejas guardado todo lo que quieres programar. Por ejemplo, te va a borrar, perdón, todo lo que son variables, este, que hayas ejecutado. Por ejemplo, y igual a uno, pero no quieres que te guarde esa variable, lo borras. Y entonces aquí puedes hacer comentarios también. Bueno, aquí está bien. Dice que no reconoce esta función que yo le llamé. Si le pongo ok, CLC aquí en la consola, me lo borra, pero tus códigos están aquí. Significa que cuando ejecutes esto, automáticamente va a borrar todo lo que tengas, que hayas dejado en otras sesiones pasadas. ok, Por ejemplo, el y igual a uno. De hecho, este tipo de videos me falta subirles para que ustedes vayan viendo por primera vez la herramienta si ustedes no la han explorado y yo les dé qué es un ciclo for, qué es un ciclo while, prueben estas cosas, funciones básicas. Mira, por ejemplo, aquí Y1, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí está como la calculadora. Pero yo quiero borrar esta variable porque voy a comenzar otras y no quiero que me esté haciendo ahí sombra de lo ruido, que hice. Entonces ok, borro con ujú, clear esto en la consola. Pero ok, si tú estás programando, lo dejas de un inicio aquí. Entonces ya puedes, por ejemplo, por en comentario, programa eh, de redes neuronales. Ese es un comentario que, por cierto, tú puedes hacer lo que tú gustes aquí. Aquí, por ejemplo, mira, me está diciendo definir la arquitectura de una red neuronal, porque en la nueva versión de MATLAB 2025-2026 ya tiene IA incorporada y te propone qué es lo que pudieras tú hacer. Este, mira, por ejemplo, aquí le estoy dando que sí, que estoy recorriendo mi cursor y me está proponiendo unas variables que aquí detecta que como vas a empezar a hablar de redes neuronales, te está proponiendo unos números de neuronas. Dice que vas a tener 10, vas a tener 5 capas de ocultas. Bueno, pero son propuestas de MATLAB, no necesariamente tiene que ser eso. Entonces, por ejemplo, el código que ustedes van a hacer aquí, ve, aquí está CLC, aquí está Clear, aquí dice que me va a desplegar o, bueno, hacer un display de lo que es este texto. Cuando lo corra, lo vamos a ver aquí en consola. Con esto fijas los valores aleatorios que vas a usar y así te vas yendo poco a poco. Cuando ejecutes, por ejemplo, aquí con este triangulito
verde ron, vas a ejecutar tu código es un código de programación que está basado en el lenguaje C, pero que MATLAB tomó el lenguaje C para incluir sus propias funciones y le llamó lenguaje M, pero eso es un lenguaje de programación. Entonces, como bien decías, o lo puedes dejar como un copy-paste, así tal cual, por ejemplo, puedo copiar y pegar, y esto lo copio y lo pego y lo pongo en Word, y ya. Mm, O pues los dos, puedes poner el copy-paste y tú misma guardas el punto M, que es tu código. ok. Sí. Está Y muy ese, interesante, está bastante bueno. Ujú. sí, está muy, muy padre. Y por ejemplo, ahorita, bueno, tengo dos dudas. Una, ¿cuál sería, bueno, el prompt nos los da usted o nosotros lo vamos a ir sacando? Este prompt que está aquí, el código 01 Perceptron, se los entrego tal cual en un zip, que por Ok. cierto viene, mira, es este que se llama ejemplo Perceptron. Ah, Dentro ok. de ejemplo Perceptron viene el código, a ver, lo voy a abrir. Mira, aquí está, código Perceptron en punto M, que es el código que ustedes van a abrir en MATLAB. Viene un P1, que son las señales que va a ser entrenada nuestra neurona, que son dígitos. Ujú, Y P2, que es, no, perdón, P2 no, sí, P2, que son las salidas deseadas, que si quieres que sea impar o par. De todos modos, te digo, va a haber un ok. video especial para esto. Pero lo puedes leer y los dejas en el mismo lugar en donde está tu código para que la ruta donde tome los datos no los esté buscando en otro lado. En este caso, P1 y P2 quedan ahí guardados. Te digo, no es necesario porque aquí están, pero por ejemplo, aquí mira, si yo le pusiera load P1 y load P2, ya no requeriría esto. Solamente me iría a cargar los archivos P1 y P2 que están aquí. Pero como los incluyo, aún así, de todos modos, ya sea que lo lea a través de datos o lo lea de forma manual aquí, no pasa nada. El problema es cuando tienes, por ejemplo, no sé, tú quisieras entrenar una base de datos del comportamiento de tendencias de la bolsa de valores, de cierto de tus acciones de algo, ¿no? Pero son, no sé, tal vez registros de hace 2, 3 años y quieres ver tendencias. No es recomendable estar tecleándolos, ¿no? Más bien es voy a cargar de load directamente 5 años del comportamiento de eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que acostumbrarse de ambas maneras, o lo tecleas o lo cargas. Esto lo estaba comentado, lo voy a dejar comentado. Por cierto, cuando dejas comentado algo y ejecutas el código no lo toma en cuenta, pero es bueno que lo tengas ahí. Ok, Este, ok. por cierto, MATLAB, bueno, yo me acuerdo que en las primeras versiones, cuando todavía estaba en licenciatura, eh, no existían todavía módulos o toolboxes que incorporaran redes profundas o machine learning grandes. Aquí, por ejemplo, en esas versiones ya de hace varios años, incorpora todo un toolbox. O sea, estamos hablando de cantidades enormes de información preprogramada en MATLAB, que nada más tú le dices, oye, es que yo quiero esta red neuronal porque voy a entrenar para mi aplicación. Sí, por supuesto, dice MATLAB. ¿Cuál quieres de todas que tengo? No, pues quiero esta. Ah, perfecto, quiero de imágenes. Te voy a entrenar una de imágenes, nada más dame tus datos, cómo lo quieres y cuáles son tus salidas. En automático empieza a entrenar, ya no te dedicas, o la persona ya no se dedica a programar las redes neuronales desde cero. Ujú, Esto tiene sus ventajas porque obviamente tú nada más quieres ya la aplicación. Nada más basta que sí, te puedes fundamentar en buenos libros o en buenos cursos y hasta ahí. Hay totalmente, por ejemplo, si tú quieres hacer ya una maestría o doctorado en cuestiones de el desarrollo de redes, ahora sí ya te vas a tener que programar una por una. De hecho, aquí mira, aquí desde acá hasta acá se está programando una red, una neurona desde cero. No estamos mandando a llamar nada de MATLAB, no tanto porque no se pueda, sino porque queremos ver los conceptos más básicos de una neurona artificial. Y ya luego podemos hacer la aplicación de una red neuronal, que eso también lo vamos a estar haciendo en las siguientes Active Classes. Y
Es toda una herramienta muy buena y muy fuerte ya a nivel de cualquier área que tú me digas. No solamente está para ingeniería, está también para cuestiones médicas. Hay toolboxes de procesamiento de señales, hay toolboxes de comunicación, de robótica, de mecatrónica, lo que tú gustes, de finanzas también. Ok, y por ejemplo, ahorita como para el caso práctico uno, ahí podríamos agregar que eso del listado de las turbinas, las tablas de desempeño, el Sí, todo, y entonces me hace todo el análisis. sí, te hace todo el análisis de acuerdo a lo que tú lo hayas configurado. Y sobre todo, por ejemplo, en la parte de que en el reporte. Me acuerdo que tienes que mover, hasta donde más recuerdo, tienes que mover primero tu turbina que eliges. No creo que nada más son tres en este caso. Ajá, Entonces, incluso puedes crear cuál sería los cálculos para las tres turbinas directamente. ok. Primero prueba con una y puedes hacer todo el flujo de cálculos. Le vas a tener que dar, por ejemplo, no sé, el factor por altura que valga 0,97. Esa es tu variable. Pero luego tal vez aparezca una fórmula que le vas a llamar G, en donde utilices esta variable que, no Ujú. sé, se multiplique por otro factor de temperatura. Bueno, pues un ejemplo. Ok. Ok. Entonces, sí, todo lo que puedas hacer ya de forma programada, automáticamente lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de esta función. Obviamente la G va a ser una multiplicación de funciones, pero luego haces, no sé, corrección de parámetros. Ujú. Y si recuerdas, por ejemplo, si tu, no sé, combustible en los valores originales tenías, no sé, 67,000 libras masa por segundo. Pero acuérdate que eso también lo afecta este factor, tanto de altura como temperatura. Y tal vez lo estás multiplicando así, entonces tú tendrías aquí el parámetro corregido. Y entonces, ¿ves? O sea, puedes ir proponiendo variables, operaciones. Si es un más, pues es un más. Si es un menos, también. Si es una multiplicación. Y tú vas haciendo tu programita, y claramente. De hecho, Excel hace lo mismo, solo que en Excel no. Sí lo puedes usar para programación, pero no está hecho como una plataforma como esta, ¿no? En donde esté desarrollado para puramente códigos programables, ¿no? Y Y justo, la parte. Ujú. perdón, justamente la iba a preguntar. Entonces, el ingreso de los datos, el valor de ajá, de cada parámetro, es ahí mismo, manual, en la parte de arriba. Sí, lo puedes hacer. Puedes hacer el caso de donde leas archivos, lo puedes guardar en punto .mat. Por ejemplo, supongo, voy a correr, a ver, el código Perceptron lo voy a correr mira, lo voy a cargar hasta acá, solo para que veamos algo. Ujú, Aquí le voy a dar clic derecho, clic izquierdo, perdón, no, clic derecho, le doy cambiar folder actual. Bueno, ya lo elegí y como ya está elegido, ya me manda la ruta. Esto donde dice Files me va a mandar la ruta en donde está mi código Perceptron. Está aquí. Entonces, cuando yo lo ejecuto y le puse una pausa aquí, me va a ejecutar hasta ese punto, hasta la línea 51. Dice que tengo un problema. Dice error en la línea 40. Sí, porque descomenté cargar un archivo que no existe. Load PC, pero PC no está aquí, ni ok. siquiera está en el zip. Entonces aquí hay un problema. Tengo que corregirlo comentándolo porque a menos que tenga yo el archivo PC, va a funcionar. Va de nuevo. Mira, sí me cargaron algunas variables en la parte derecha, pero no está todo bien, ¿no? Entonces le doy un CLS aquí manual, aunque yo sé que el código lo va a hacer automáticamente, pero bueno. Le doy otra vez ejecutar y esta vez ya no me apareció ningún error porque ya se solucionó. Pero observa, aquí en la parte derecha tengo las variables, ¿verdad? Supongamos que tú dices, no tengo PC y ese PC me causó problemas. A ver, ¿qué más?
Bueno, esta es una imagen que aparece por parte de la tarea, bueno, del ejercicio, que es una imagen de dígitos, que es lo que vamos a introducirle en la red. Y esa red va a intentar clasificar si son pares o impares. No carga, mientras carga. Aquí está el workspace. Y quieres guardar PC. Y PC le doy doble clic izquierdo. Y ahorita te va a mostrar que es una variable llamada matriz de 8 filas por 26 columnas. Y son datos del programa, pero lo puedes guardar. Y cuando lo guardes, por ejemplo, en la ruta aconsejado aquí, donde está tu folder del código, de tu PC, eh, son unos, son ceros. Ya luego vas a entender por qué son estos unos y ceros, no hay problema. Pero dices, es que quiero guardarlo porque es una información importante. Le das clic derecho, le das guardar como, por aquí aparece guardar selección, y te lo va a guardar como .mat, que es uno de los archivos de datos. Ya se creó PC. Ahora sí, cuando Ok, en algún momento digas, es que quiero descomentar esto, ahora ya no va a haber ningún problema, ¿verdad? claro. O sea, ya se convirtió en un archivito con los datos. Exactamente, es lo que tú me decías. Por ejemplo, si quieres tener un cálculo como lo de las de cogeneración, o lo puedes poner manual o de una vez haces algún tipo antes preparas algún tipo de variable que te guarde tal vez, creo que sí vale la pena, por ejemplo, creo que te guarda eh, RPMs, te guarda la eficiencia eléctrica, ¿verdad? Creo que los originales en sitio. Te guarda, Mm. por ejemplo, el costo de la turbina, te guarda también la generación eléctrica o la capacidad eléctrica. Sí, esos datos creo que vale la pena y también guardarlo como otras turbinas. ¿Cómo se podría hacer? Tendrías que crear, aquí nos estamos platicando, por ejemplo, tendrías que crear una matriz, le llames TG, turbinas de gas. Por ejemplo, vamos a probar una, no sé, hablemos de 12.000 RPM, esa es la primera variable. Y tal vez tenga, no sé, una capacidad de 7.500 de potencia, ¿no? ¿En qué estamos? ¿En megawatts eléctricos? Sí, creo que No, sí. son kilos, ¿verdad? Kilowatts. Ajá. Bueno, puede ser de acuerdo a la unidad que tú guardes. Bueno, No sé, es- dice 27, aquí, dime. dice megawatts por mes para un factor de carga de 90% en el contexto. Ah, ok, perfecto. No, pero sí me refiero a los datos de generación eléctrica de la turbina. Ah, Ahí ya. está en tu tabla de turbinas. Si tú me lo dices, lo podemos hacer. No tengo abierto aquí. Ay, Mientras sí. estoy poniendo datos así a lo que va. Ajá, dime. Yo sí lo tengo. En el de tablas de desempeño de gas, de turbina, o el de Sí, perdón. el de donde aparecen sus detalles de la turbina, por ejemplo, la Siemens, la que tú hayas elegido, o la Turboman. A ver. El listado de turbinas comerciales. ¿Puede ser Es esa? exactamente, sí, esa. Puedes darme la primera, por ejemplo, para no entrar en detalle. Ok, el primero es el I-10 49, la manufactura es Alstom Hurricane, ¿Sí? el, el shaft es 1, RPM 27245, el PR, 27.4, sí. Ajá, ah, PR. 27, PR, 27.4 dices. no, el RPM es A ver, 27.245. 246. Ese es. eh, si quieres, puedes guardar solo lo que vas a utilizar. Si quieres utilizar las 10 o 12 características, adelante, pero a veces para códigos nada más tal vez guardes algún detalle. Ajá, dime, ¿qué más? Bueno, no sé si le doy también el PR, que Sí, es la relación de presión, ¿cuál es?
9.2. Mundo 2, sí. El TIT es 2073. 2073. Esa es la temperatura de tip, ¿no? Ajá, Temperatura de esas son las temperaturas de inlet de lo que es la cámara, ok. es el tip. Sí, La, esos son ajá, dime, ¿qué más? bueno, ¿le doy todos los datos? Sí. Nada más dame otro más para que probemos, para que veas cómo lo podemos hacer. Ok. Ajá, dime otro. Puede ser el porcentaje o el precio. Ah, El precio, no, el precio creo que no lo usamos porque no estamos trabajando con los costos. En la de cogeneración, ¿te acuerdas que se hacía costos? Pero aquí no. Creo que te va a pedir la cantidad de gases. Me parece que viene ahí, ¿no? ¿Cuántos el, gases en libra masa por hora? el, ajá, es el de Airflow Sí, esa. 16 16. ¿En qué unidades está esa? libras sobre segundo. Ah, sí, 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 pues. Libra masa sobre segundo. Ok. Sí, por ejemplo, estos cuatro, las revoluciones por minuto, la relación de presiones y la temperatura, la inlet heat que apenas sale de la cámara, que es muy grande, y el flujo de gases, que es esto en libra masa por segundo. Por ejemplo, esas son características de una sola turbina, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, si tú quisieras, puedes correr el código, puedes hacer uno preliminar, lo puedes guardar como y le das algún nombre, por ejemplo, aquí mismo, para que no acabemos de carpeta. Le podemos hacer, por ejemplo, este, datos turbina. Por ejemplo, ese es un nombre, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no le vayan a poner 01 porque este espacio lo toma como error. Pueden ponerle Ok, guión bajo 01, ni tampoco le vayan a dejar espacios así porque crea también error, o que le pongan 01. Tiene que ok, comenzar con una letra y etcétera. Y automáticamente lo va a guardar como punto M. Ok, entonces si le doy guardar, ya está listo el código para poder ejecutarse. Mira, si lo corro, dejé corriendo el otro, no pasa nada. Pero ok, si corro como le puse CLSA clear, va a borrar algo que estuviera aquí ok. y además va a borrarlo de todo lo que se hizo el primer intento de este código anterior. Mira, hay un problema porque te borró todo, pero por ejemplo aquí te dice que hay un error en la línea 7 porque este valor que está aquí está bien, No, ¿verdad? Pero cuando ah, intenta hacer esto, no hay ninguna variable que se llame ftemp. Este se llama ftmpmpp. PMP. Así que tienes claro, que tener el mismo nombre de la variable, porque si no dice no existe. ok, Entonces, ese fue un error de dedo. Ahora sí dice que, mira, hasta te pone color resaltado que sí existe la variable. Volvemos a correr. Él te borra tus errores y te borra también las variables del workspace o la ventana de trabajo y te deja solo las variables que tú quieras. Observa, la variable que estábamos creando de TG es un vector de 4 columnas, una sola línea, y tiene los detalles que tú bien decías. ujú, Obviamente, no, para no olvidarte qué es cada cosa, es recomendable que tú escribas comentarios de qué es cada columna, ¿verdad? ok, ¿Cómo podríamos crear con la misma variable TG, pero con otras turbinas? Por ejemplo, la misma TG, voy a comentar esto y voy a crear la misma variable. Tendrías que darle un final de la fila con esta forma y empezar a escribir nuevamente el RPM de la siguiente fila. O sea que con este punto y coma terminaste la fila y te vas a la siguiente. ah, Entonces, ok, una fila con 4 columnas y aquí dices, quiero otra otra, fila nueva, pero de la misma familia. Entonces, ¿cuál sería otra turbina? También los mismos 4 detalles para otra turbina. ok. Para la siguiente sería el RPM 14.000. 14.000.
Ajá. El PR 12.2. Entonces, por cierto, entre fila y entre columna y columna puedes dejar un espacio o puedes ponerle una coma. Ok, ok. En lo particular, para yo lo que hago es no poner comas porque hay muchas puntuaciones. Me interesa mejor esta, dejar solo esta, entonces lo puedo borrar así, mira, dejo dejar espacio, dejo espacio, dejo espacio, y solo esto sí es importante. Ok. Ahora sí, dame el PR. El PR es 12.2. Punto 2, El TIT es 1742. 1742, sí, Y el Airflow es de 33. tiene mayor flow, Ujú. pero tiene menos RPM. Es una turbina, debería ser un poco más grande, entre menor RPMs, las turbinas son más grandes. Ok. Ok, entonces editaste tu texto y cuando vuelvas a correr, observa TG y ahora va a ser lo que dijimos, ¿no? La Ah, primera turbina y la segunda turbina. ok. Y así puedes crear hasta tres. Ahora, ¿cómo mandas a llamar, por ejemplo, un dato de esa variable que te vaya a interesar para hacer algún cálculo? Por ejemplo, dices, quiero que me calcule el flujo de gases corregido, o mejor así, gases corregido, pero quiero el primer valor de la primera turbina, perdón, el primer flujo de gases de la primera turbina, que es 16. La idea no es tomar 16 y ponerlo aquí. Ujú. Podrías poner 16, podrías poner 16, pero la idea más elegante es decir, no, dame lo que hay en turbina G, bueno, en la TG, Ujú. dame la fila uno y su elemento 4, que ya dijimos que es la cuarta columna, ¿no? Sería esta. Ok. La primera fila, la cuarta columna, o sea, esta. Y ese valor lo vas a multiplicar, por favor, con el factor de corrección, de, no sé, de gases, que es G, por ejemplo. Ujú. Y al hacer eso, estás multiplicando el 16 por el factor de corrección. Claramente me parece que antes no sé si había que transformar por ahí a libras masas por hora. De todos modos, tú puedes hacerlo con calma. Si hay alguna operación antes necesaria para este valor, si no, pues déjalo así. Entonces, Ok. cuando corremos, también ya te creó una nueva variable y ves cuánto era el valor original de la turbina en condiciones normales, operativas, 16, ¿no? Cuando lo 16. multiplicas por un factor de corrección que le va a reducir su flujo, ya no es 16, es 14.74. Bueno, Ok. porque así lo propusimos aquí, ¿no? Porque Ujú. la temperatura hizo su efecto y la altura hizo su efecto. En muchos casos no vas a tener punto 97, puedes tener hasta punto 85 como factor de altura. Significa que se va a reducir aún más. Vamos a ver. ¿Ves? Ya no es 16, ahora es 12.92. Entonces, sí, Excel sigue siendo una excelente opción, pero esta también nos entrega una herramienta que nos permita programar todos nuestros cálculos y un flujo mucho más robusto, más visible y por supuesto con el pretexto de que vamos a hacer nuestros cálculos, aprovechar, por ejemplo, estos códigos que les decía para la IA, ¿no? Entonces, y yo creo que podría ser una herramienta que les quede a ustedes para todo lo que vayan a hacer en su futuro. Ok. Vale toda la pena. Y se va actualizando. Entonces hay que seguir el rastro. Va a salir el 2027 y va a ser mejor. Va a salir la versión 2028 y va a ser mejor. Y así. Tal vez el 2030 ya está, o sea, que camine. Pero, sí, ¿no? Pero sí, cada vez se mejora. Perfecto. Y veo que trabaja también con Copilot, ¿verdad?
Sí, está integrada la función Copilot para la versión, me parece que lo empezaron a integrar en el 2025, 2024, me parece. Ya tiene. Por ejemplo, si tú quieres y le dices a Copilot, creo que por aquí tienes la forma de entrar a Copilot directamente, o con este comando, puedes decirle, oye, o directamente en la IA, la que tú gustes, oye, ¿me puedes ayudar para poder hacer más eficiente que estos datos de mi turbina queden de una manera más automática para calcular factores de corrección? Y sí lo hace, ¿eh? De hecho, yo no tengo ningún problema utilizar la IA para desarrollar IA. Lo que a Claro, veces sí busco, por ejemplo, en mis alumnos que a veces les doy igual de licenciatura, les digo, va, utilícenlo, ya es una herramienta de hoy en día. Pero sí también utilicen libros que les va a hacer precisamente practicar estas cositas para que cuando claro. ya usen IA, ya sepan qué le está dando la IA, ¿no? Que a veces hacen reportes de hasta 3.000 líneas de código. Y le digo, muéveme la línea 3 y ya fracasa todo el código. Ah, ¿verdad, Leo? Entonces significa que no lo hiciste tú. No hay Claro, ningún tenemos, problema. o Sí, sea, tenemos que basarnos, por ejemplo, con el libro de Senegel, ¿no? por Sengel. ejemplo, no, sí. Sí, no, Ujú. no, me refiero también a los libros de programación. Les voy a compartir dos que son muy buenos. Es de una autora, Holly Moore. Creo que no está en los recursos de computación, aquí digo de la biblioteca, pero sí pueden buscarlo afuera. Esta autora de Holly Moore tiene como unos 14 capítulos muy buenos para ingeniería de MATLAB y te va haciendo esto. Por ejemplo, te dice, oye, ¿quieres, por ejemplo, entrar a TG? ¿Qué pasa si pongo TG, por ejemplo, a TG1 y pones dos puntitos? Significa que quieres la fila uno todos sus elementos. Lo vamos a Ah, probar acá. ¿Ves? Te arrojó todos los elementos de esta TG de la primera turbina. 27.000, creo que era el 9.2, este era el 2033. Te lo pone en forma de notación científica, pero es lo mismo. ¿Qué ok, pasa si le pones en, te está diciendo que va a agarrar el último valor final de esa primera fila? Así que esto que pusimos aquí es válido, pero si supongamos que conocemos que tienes cuatro columnas, ¿qué pasa que tuvieras un vector de 8.900 puntos, no, bueno, no punto, 8.932 valores? No vas a estar contando casilla por casilla, dice, no, dame el último que tengas. Así que ok, este end te permite utilizar el último, ¿no? Es más elegante que poner cuatro, ok, pero yo te lo pongo así para que se supiera. Esa autora, te decía, la ingeniera Holly Moore, hace esto, te va explicando bien a detalle y si, por ejemplo, se le dedica, con 6 meses que le dediques a hacer sus prácticas pequeñitas, porque hasta eso no son difíciles, y te cubres unos 4 o 5 capítulos esenciales de ese libro, te aseguro que tienes los fundamentos serios para poder programar cualquier cosa. ok, Y por supuesto, puedes usar la IA para poder evolucionar después o para agilizar tus prácticas, pero si combinas ambas, yo creo que cualquiera podría volverse una persona que entienda todos sus fundamentos, sobre todo porque MATLAB combina su poder de procesamiento de todo lo que es sus toolboxes, pero no olvida las bases de programación. Entonces, en otros lenguajes de código abierto, por ejemplo, Python tiene su prestigio, pero aparte de que muchas empresas dicen, oye, es que yo no te puedo usar códigos de código abierto porque mi empresa es privada y voy a tener problemas de licencia. No, dame una alternativa fuerte y robusta como Python para poder trabajar códigos de empresa, ¿no? Y aquí está precisamente una de ellas. MATLAB es amigable con todas esas empresas y también he encontrado, te digo, este tipo de códigos y prefieren MATLAB. Python, por supuesto, que es fuerte, pero hay que estar cargando librerías y muchas veces son de código abierto, te digo, no se sabe quién las hizo y hay problemas de licencias. ok. Ok, perfecto. No, pues ya, ahora sí que me queda más claro nunca había visto
esta aplicación, pero Ujú. veo que sí. Creo que Tiene su fuerza. sí, practicándole, yo creo que puede ser muy, este, pues muy Mira, precisa y sobre todo para yo te ahorrarnos pro ajá, sí, claro, yo te propongo una cosa. Si tú ya avanzas en tu proyecto, o si ya lo entregaste, no he verificado todavía sus entregables, sí, todavía no lo y entiendo. quieres, bueno, ok, perfecto. Entonces, no te vayas a como todo el pastel, con que incluyas, por ejemplo, unas 20 líneas de algo que tú automatizaste a través de una turbina, no te vayas a las tres, puedes hacer solamente una, Ok, con la que tú elegiste la final. Yo creo que es muy bonito. O sea, perfecto, que sí, tú sí, incorpores esto. lo voy a hacer así y de hecho le comentaba a la profesora María Virginia que Sí, por tiempos yo preferiría trabajar en individual en esta ocasión. Y entonces, sí, bueno, está bien. creo que para también si me permitiera, si hay alguna duda, le podría escribir. Sí, claro, y no hay ningún problema con eso. Claro que ahorita, por ejemplo, los equipos se forman, pero yo creo que siempre somos flexibles para cada quien. Ustedes se acomodan con sus tiempos, en las formas, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, profesor. Sí, sí, sí. A ti, Eso. Stephanie. Ay, pues bueno, entonces a practicar mucho. Sí, sí es, siempre es trabajo todo, pero vale la Sí, pena. Sí. Y vas a ver que el conocimiento se te queda y después vas a estar haciendo códigos de aquí para allá, todo, cualquier cosa y cualquier lado. perfecto, claro que Entonces, quedamos con tu grupo, les grabo y les doy esto. ok. Obviamente con el conocimiento que aquí les traigo preparado, de hecho ya está listo, no, eso es cuestión de organizar ahí la explicación de cómo la red va a quedar, por qué está así, por qué se pone tal función. Aquí les explico la parte operativa, manual de los cálculos que se hace automáticamente en el código, por qué salen valores de ceros, por qué salen valores de uno. Todo eso lo van a poder ver en el contenido con calma, ¿vale? Y practiquen. Sí, 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 sí. Perfecto. Sobre todo y familiarizarnos, ¿no? Con Sobre todo, la. sí. Ok, y para abrir la licencia viene ahí en mi tech. Sí, cuando tú entras a la plataforma, perdón, a la página oficial de MathWorks, que es la empresa de MATLAB, entras con tu cuenta asociada al TEC, pero si no la tienes, crea una cuenta ahí en MathWorks. Ujú, Entras y automáticamente te da a descargar el ejecutable que es 2025B. Puedes probar el 2026. La verdad yo no me he animado porque a veces puede ver como es una reciente versión, puede algunos traer bugs por errores. ahí. Sí, la 25B funciona bien. Entonces, cuando la descargues, ya sea que tengas este sistema operativo ahí Linux tienes alguna Mac o desde Windows, le vas a dar a ejecutar a tu Ujú, archivo descargado y cuando te abra la primera ventana, ahí es donde te pide que lo vas a instalar, pero a nivel institucional, le vuelves a poner tu cuenta institucional y en ok, automático ya te deja instalar todo. Así que perfecto. la licencia te aparece ahí, sí, sí te aparece el número de licencia cuando haya entrado. Ok, perfecto. Pues entonces yo creo Ujú. que ya la descargo en unos minutitos y le empiezo a picar por todos lados. Sí, está muy bonito. Y hay un montón de tutoriales en internet de cualquier lado, más Ah, la IA que te puedes preguntar cómo hacer un pequeño código de práctica. ok, Sí, es muy recomendable. perfecto, sí, sí, sí. Y ya si tengo alguna duda, le puedo mandar un correo. Sí, por supuesto, sin Perfecto. duda. Bueno, entonces, Este, si hay alguna duda más o hay, maestra Vicky, no sé si hay alguna cuestión pendiente de grupos. No, pues realmente ya mandé los equipos y bueno, ahorita Estefanía antes de iniciar la clase me dijo que quería trabajar sola, Mm, sí, claro. entonces pues ya quedarían dos equipos de tres, dos alumnos individuales y pues un equipo de cinco. Ok, perfecto para ahí saberlo. Y queda pendiente eso, ¿no? Y ya les comparto, les compartimos la sesión y los documentos que vimos hoy. Todavía entra como extra de
el tema del perceptrón, pero también va a estar ahí. Perfecto. Muchísimas gracias por todo y gracias por Sí, permitirme Stephanie. externar todas mis dudas. No, al contrario, siempre aquí estamos, para cualquier cosa, ¿no? Viene otra Active Class y ahí también extenderemos otras cuestiones para aplicar más cosas. Esa es la parte buena. Y todavía no paramos. Qué bien, Bueno, porque seguro surgen más dudas. sí, siempre están las dudas y hay que resolverlas. Perfecto. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención y pues Gracias bueno, a usted. que tengan buena tarde. Que tengan bonita Igualmente. noche. Gracias. Igualmente, gracias por todo. Hasta luego, cuídense. Bye, bye, bye.